Escitas, vamos a hablar de este pueblo desaparecido. Mencionaremos algunas de sus costumbres y creencias. Además, veremos por qué razón se les menciona en la Biblia. Por lo general, se les ubica en la región norte y noroeste del Mar Negro. Durante siglos vivieron desde el este de Europa hasta la región sudeste de la actual Rusia. Al parecer, llegaron hasta la parte occidental de Siberia, cerca del límite con Mongolia. En el siglo VIII a.C., el emperador chino Xuan emprendió una ofensiva militar que provocó una oleada de emigración hacia el oeste. En este éxodo, los escitas lucharon contra los cimerios, quienes dominaban el Cáucaso y la zona norteña del Mar Negro, y los expulsaron de allí. Algunos arqueólogos opinan que el nombre Askenaz, que aparece en Jeremías 51:27, también se aplicaba a los escitas. De hecho, unas tablillas cuneiformes mencionan una alianza que estos forjaron con Manai o Miní para sublevarse contra Asiria en el siglo VII a.C. Los escitas participaron en el cumplimiento de la profecía de Nahum que señalaba la destrucción de Nínive. Junto con los caldeos y los medos, saquearon Nínive en el año 632 a.C., acontecimiento que precipitó la caída del imperio asirio. Poco tiempo antes de que Jeremías comenzara a profetizar, los escitas habían cruzado pacíficamente la tierra de Judá en su viaje de ida y vuelta de Egipto. Por lo tanto, muchas personas que oyeron las predicciones del profeta acerca de que Judá sería invadida por un pueblo procedente del norte, tal vez cuestionaron la exactitud de la profecía en esos momentos. Más tarde, en el siglo V a.C., los escitas habían invadido Media, se rebelaron contra Darío I, rey del imperio persa, y amenazaron con interrumpir el comercio entre Asia Central y las orillas del Mar Negro. Las operaciones militares ocurrieron en lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia. Curiosamente, en la tumba de Jerjes I, hacia el año 480 a.C., hay unos relieves que parece ser representan a algunos de los soldados escitas y distingue a tres tipos de escitas: los de más allá del mar, que seguramente se refiere a los que vivían en el lado occidental del Mar Negro, los de gorros apuntados y los bebedores de ahuma, que eran los que estaban más en la frontera con Mongolia. El hecho de que la ciudad de Bet-San, en el noroeste de Israel, recibiera más tarde el nombre de Escitópolis pudiera indicar que por algún tiempo estuvo bajo dominación escita. El historiador judío Josefo se refiere a ella como la ciudad más grande de la Decápolis. Si hablamos de sus costumbres, hay que destacar que se cree que fueron de los primeros en utilizar la silla de montar y el estribo. Los escitas practicaban la brujería, el chamanismo, adoraban al fuego y a una diosa madre, cosas que la Biblia prohíbe claramente y las considera muy graves. Según la descripción del historiador Heródoto, los escitas tenían costumbres sádicas. Por ejemplo, usaban el cráneo de sus víctimas como recipientes para beber. Se vestían con mantos confeccionados de las cabelleras de sus enemigos. Cuando moría un guerrero escita, mataban a su caballo y lo enterraban con él. También enterraban arneses y adornos, con todos los honores. Hablando del comportamiento de los escitas a la muerte de su rey, el historiador griego Heródoto escribe que en señal de luto se hacían cortes en los brazos, se desgarraban la frente y la nariz, y se clavaban flechas a través de la mano. En la antigüedad era una práctica común, en ocasiones de duelo, hacerse incisiones en la carne o rasguños en los brazos, manos y cara. Con ello, al parecer, se intentaba apaciguar o aplacar a las deidades que, según se creía, tenían autoridad sobre los muertos. Curiosamente, es una práctica que existe a día de hoy. En contraste, la ley de Dios prohibía específicamente hacerse cortaduras en la carne por causa de los muertos.
La prohibición de las mutilaciones grabaría en los israelitas un respeto apropiado por el cuerpo humano como creación de Dios. A pesar de todo, parece ser que en algunas ocasiones los israelitas pasaron por alto la ley de Dios con respecto a practicarse cortaduras en la carne. Los escitas dejaron tras de sí miles de túmulos funerarios llamados kurganes, en cuyo interior se han hallado muchos adornos que reflejan el modo de vida de aquel pueblo. En una tumba escita se descubrió el esqueleto de una mujer con un poco de hachís a un lado. Tenía 3 perforaciones pequeñas en el cráneo, tal vez para aliviar la inflamación y el consiguiente dolor. En cuanto al hachís, es posible que se hubiese colocado para que tuviera con qué aliviar su dolor de cabeza en el otro mundo. También se encontró este artefacto de oro de una mujer con serpientes, lo que me recuerda mucho a otra mujer serpiente, Equidna, un monstruo de la mitología griega. A Naga, una diosa que toma forma de serpiente en la religión india. Nureona, en la mitología japonesa. Y esta otra versión del monstruo griego Medusa, que aunque las serpientes las tiene en la cabeza, también se parece bastante a la figura de los escitas. Luego están estos brazaletes de oro que me recuerdan también mucho a las pulseras vikingas. Es digno de atención que el término griego traducido por escita designaba no a una nación en concreto, sino a la gente de la peor índole, que formaba parte de los pueblos bárbaros. Sin embargo, aun tales personas podían llegar a ser cristianos y tener una posición igual a la de los otros creyentes. Pablo hizo hincapié en que para Dios, incluso estas personas podían cultivar una personalidad piadosa. Dios trata igual a todas las personas, sin importar su nacionalidad o sus antecedentes. Es decir, que da igual de qué clase social seas, o dónde hayas nacido, o qué cultura tengas, da igual lo que hayas hecho en el pasado. Los escitas tenían un pasado sádico, brutal, hacían cosas contrarias a lo que Dios enseñaba. Así que, mientras que tú quieras hacer lo que está bien, Dios te va a aceptar. Aprendamos a ver a los demás sin prejuicios, igual que hace Él.